buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy martes 24 de enero con toda la actualidad y entretenimiento de la semana. Ya sabéis que a lo largo de esta hora vamos a charlar sobre letras, vamos a hablar del poder de la palabra y vamos a descubrir, gracias a diferentes personas que nos van a inspirar y también nos van a abrir las puertas a la creatividad, también a palabras tan importantes como el esfuerzo, la empatía, la superación. Hoy vamos a disfrutar y vamos a acabar pues con una buenísima noticia. Hoy tenemos una noticia preparada que todo el mundo estaba esperando. Ya tenemos médico y enfermero para el consultorio médico de San Andrés de Montejos. Así que ahora os contamos en breve. Y eso sí, vamos a arrancar con historias de vida. Pero vamos con las oportunidades de mañana. Lomos de bonito en aceite de oliva Bahía Azul a 2,25. Peña Gadis, el precio no es un problema. Lomos de bonito en aceite de oliva Bahía Azul, frasco 180 gramos, peso neto, 2,25 €. Arrancamos a tope, no podía ser de otra forma, con José Luis Prada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Menos mal que has traído tú estos libros, porque yo los tenía ya en casa, que los estaba hojeando, y además es que es muy fácil lectura. Esta es tu biografía, pero has prometido que pronto habrá otros 2 tomos más, casi, ¿no? Dios dirá y proveerá. Donde las dan, las toman, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, podemos decir que este es el resumen de una vida con fotografías inéditas, con un montón de anécdotas, y la verdad que es el ejemplo de superación y el ejemplo de que todo lo que sueñas en la vida, por mucho que a uno le llamen loco, si se sigue y se persigue, al final se consigue. Yo esto lo tengo claro desde hace mucho tiempo, o sea, hay que interiorizar algo, tenerlo claro y después pues ya tirar para adelante y las cosas que se te anteponen tampoco preocuparse. Forman parte de la vida, hay que superarlas y eso te da fuerza para seguir adelante. Absolutamente. Además, este es el peso de la vida, ¿no? Yo lo cogía en casa. Oye, 3,5 kilos. 3,5 kilos, ¿eh? 1080 páginas, son 2 tomos, claro. Es que no había solución de continuidad, o lo hacía a lo largo de toda mi andadura, o de lo contrario se iba a quedar corto. Entonces, ante esa premisa, pues hice lo que tenía que hacer, pues tirar para adelante y ya está. Al final, si lo has leído, no Sí, todo, sí. no puedes leerlo todo, es imposible. La introducción es Sí, magnífica. a mí es el primero que puse yo ahí. Sí, me encanta. Es más, Sí, yo me creo que gustaría, es leerlo. vamos a abrirla. Es el y, uno. sí, y nos la lees tú, ¿vale? La intro. Yo primero me voy por el, como digo yo, me voy por el primer libro, ¿eh? Pero engancha, lo prometo. Bueno, sí, además... Y además sin miedo a ninguno, ¿eh? En todas tus andaduras. No, hombre, hay una cosa, el primer tomo sobre todo es muy fluido, porque además Sí. se ven cosas que se habla del Prada como algo que la gente no sabe y que yo también lo tengo ahí asumido totalmente. Y cuando acabamos el libro, José Antonio Reñones, que fue el que seleccionó todos la información que yo le di, Todas tus historias. pues una vez que lo acabó, mira, yo creía que sabía todo sobre Prada, pero después de leer el libro no salgo de mi asombro. Hay tantos datos, tantas reflexiones, tantas vivencias realizadas que aún me estoy preguntando, ¿ese soy yo? No me lo puedo creer. Al final no tengo más remedio que admitirlo y decir, joder, Prada, aún sigues a tope. Y eso digo yo, aún sigue a tope y como siempre inconmensurable. E indefinible. E indefinible, me encanta. Aunque aquí en estas páginas defines muy bien la palabra esfuerzo, la palabra comarca y por supuesto los sueños, ¿no? Los sueños que es fruto del esfuerzo, del trabajo y del trabajo. Siempre es el ingrediente Yo no perfecto. tengo secreto ninguno. No hay... Al principio siempre la gente pues lo pone a tela de juicio todo lo que hago y tal, pero poco a poco vas superando etapas, vas avanzando y ahí quedan el trabajo bien hecho, la ilusión llevada hasta la máxima expresión, la continuidad, el esfuerzo, la perseverancia, todo eso conlleva a que al final vas logrando cosas, que tampoco se trata de lograr una cosa específica ni ver una meta tal. Me lo pregunta mucha gente, dice, pero Prada, ¿qué meta tienes? Yo digo, ninguna. Yo tengo, como anécdota, miro hacia la Quiana y digo, mira, mi meta está detrás de la Quiana. Entonces vas hacia ella, tú vas avanzando y como la meta no está ahí, pues siempre tienes que avanzar.
Y también te digo una cosa, lo bonito de la vida es el camino, no la meta. Exactamente. Y eso lo digo desde hace muchos años. Lo importante es el camino andado. La meta cuando venga, Dios dirá y proveerá. Total, porque ¿qué hacías tú en 1972? En 1962 yo ya era, y perdón la expresión, yo era un crack, ya 72 tenía yo mis 28 años, hacía de todo. Y es cuando empecé con los productos, pero yo es que previamente tenía la tienda, que era una maravilla, y digo una maravilla porque ahora aquí mismo, cuando veo la foto de la tienda hace 50 años, ya más, pero hace 50 años, la veo ahora y puedes traspasar la Carnaby de Londres o al barrio latino de París o Barcelona o a Madrid, al barrio más de moda, porque en ella había de todo. Sí. Allí se ponía desde las botas camperas más sofisticadas a los vestidos indios o los ponchos peruanos, sombreros, había de todo. Fruto de todos tus viajes, ¿no? De toda tu inspiración. Hombre, yo había salido, no iba a sitios, o sea, iba mucho a las ferias, a la feria de muestras de calzado, a Elda, iba con mi coche de cuernos a Elda. ¡Buah! Ese coche de cuernos es maravilloso. Por cierto, cuando iba a la feria fue la feria más importante, acaso del mundo de zapatos. Iba todos los años, en abril y septiembre, porque iba a ver la innovación en el calzado. De hecho, cuando yo venía con el calzado de allí, tardaba en venderlo más de un año, porque aún aquí la gente no estaba al loro del tema. Dirían, bueno, hay que ser un poco atrevidos, pero es que en esta vida hay que atreverse. Ya, en esta vida el que no arriesga no gana. Ya, pero atiende. Y después iba a Barcelona, al salón del automóvil y al salón náutico. Pues yo qué culpa tenía yo del automóvil, ni el náutico, que nunca... Pero iba allí y había cosas de todo el mundo. Y a mí aquello me daba fuerza y me daba visión de lo que acontecía en el mundo, porque desde antes como ahora yo nunca asumo ni acepto mucho a aquella gente que dice que su tierra es muy buena y no ha salido de los montes de ahí. Entonces, con todo el respeto, digo, bueno, pues si no sabes más, puerto, ¿no? pero en la vida hay que salir, hay que ver y después comparar y después encima apreciar más tu tierra, porque es el tema. Y esa es la aventura por la que siempre me he guiado. Y eso de ir a las ferias, imagínate, hace más de 50 años, ya yo iba en los años Un adelantado 69, a tu época. pues aquello me daba una fuerza terrible, porque cuando llegaba aquí al Bierzo, pues oye, pues estaba en un punto de, vamos, no quiero decir de superación, pero estaba al loro de lo que había en la vida. Exactamente, y no te tomaban el pelo porque tú sabías lo que había, y es verdad que con esas ideas innovadoras has continuado creando, ¿no? Te Además, digo una que marca. hubo un momento, los 26 años, que está ahí mis puestos, que yo empecé a dudar de mí. Empecé a dudarme de mí porque, claro, todo el mundo ponía tela de juicio aquella andadura mía. Entonces, tonto yo no soy, decía, coño, yo no puedo estar bien, los demás mal. Entonces llegó un momento, de verdad, llegó un momento que me lo planteé. No, me digo, bueno, pues también. Y he aquí que con un amigo, Pedro Cotado, nos decidimos ir a Londres, al epicentro del mundo. Allí era el centro de la música, el centro de la moda, de la el centro era de todo. Llegamos allí y yo era más bien uno más mejor, porque un español allí en aquel momento no éramos poca cosa. Pero sin embargo, cuando íbamos nosotros, se quedaban con la copla, decían, esta gente es de otra manera. Y a mí aquello me vino muy bien, porque cuando ya me vine para acá, que no estuve más que 15 días. Pero bien aprovechados, muy Hombre, intensos. no te fastidia, a tope, claro, por favor. Y tú cuando les decías a tope, ellos en inglés, claro, te dirían a tope. ¿No? Bueno, ¿Sabían hombre, qué la tope lo significaba? tenía fuerte, pero allí no lo usaba tanto porque se entendía ya, sin querer. Bueno, pues cuando aquí eso me vino muy bien, porque cuando alguien ya me ponía tela de juicio cualquier actividad mía, pues evidentemente yo lo interiorizaba. Vamos, pues cuando me decían algo lo respetaba y no decía más, bueno, si no salió más, pues que aprenda a salir. Que eso es una de las cosas que debemos hacer en el Bierzo.
te lo digo yo. Necesitamos en el Bierzo, todo el mundo hablamos del Bierzo, cosa que es lógica, porque para eso defendemos nuestra tierra, pero es necesario salir a ver lo que hay en el mundo. Ver Hay mundo. cosas muy buenas en todos los lados. Entonces, eso te da pie para que tú aquí hagas cosas también buenas que vayan en esa misma dirección. Absolutamente, ¿no? Además, antes hablábamos de esa marca ya consolidada, pero ha sido toda una aventura, ha sido todo un proceso, te has codeado con muchísima gente de todas las índoles, tienes amigos por todas partes, pero lo bonito de esto es que has sido fiel a ti mismo, ¿no? Has sido auténtico, y ser auténtico hoy en día es muy complicado. Es difícil. Para mí no es difícil, porque lo tengo, lo siento, y además es mi leitmotiv, y además es mi meta, y además creo en ello, y además creo que si alguien es consecuente con su forma de vida y lo transmites, entonces yo ahora te lo voy a decir una cosa, lo hago por egoísmo, y te digo por qué, porque es que así me va muy bien, desde el no del bien económico, ni eso, me va muy bien porque me creo que estoy en la línea de la honestidad, la honradez, y eso a mí me priva mucho. O sea, quiero decir que yo ya he visto familias, bueno, en el Bierzo, en Ponferrada, en Colcabelos, que grandes cosas que al final se quedaron en nada porque apostaron por otras cosas. Y yo aposté por lo que aposté, sigo apostando, y no cabe duda de que seguiremos defendiendo nuestra casa primero, Exacto. nuestra casa primero, y nuestro Cacabelos después, y a continuación nuestro Bierzo, y al final nuestra comunidad, que al final es lo que debemos hacer cualquier ciudadano que se precie y que viva en una tierra como la nuestra. Totalmente, como siempre dices, este es un paraíso, ¿no? Que hay que cuidarlo y nos lo tenemos que creer, porque si tú no crees en un proyecto, al final ese proyecto no sale adelante. Pero hay que creer en ello, pero hay que trabajar por ello. Porque eso nos está pasando muchísimo. ¡Uy, el Bierzo y tal! Pero yo no veo movimientos de trabajo y de tal, y de cuidar tu pueblo y de cuidar tal. Lo veo muy poco. Nosotros, a través de la Fundación, tratamos de que eso cambie, pero es difícil. De todas formas, a pesar de no cuidarlo, nuestro Bierzo, a pesar de no cuidarlo, sigue siendo un sitio excepcional, diferente y para imitar el global, pero lo que decía, lo que digo y lo que tal, que tenemos todos que aportar un poquitín, aunque sea poca cosa, pero poca cosa en un pueblo pequeño hace grandes resultados. Siempre dices, todos un poco hacemos un mucho, ¿no? Eso es. Y esa es la solución también, además. Para todo. Para todo. Compromiso también con el medio ambiente, ¿no? Con ese bosque didáctico. Pero eso, no, pero eso, bueno, el bosque didáctico es una... Tú sabes que a mí solamente me hace falta ya plantar un árbol y tener un hijo, o sea... Todo. Bueno, pero tú nada, si un día así que llévame al bosque. Lo del medio ambiente, se habla mucho ahora, hay mucho ecologista y tal, pero también te digo una cosa, es mucho de boquilla, hay realidades tangibles y pisables y tocables y trabajo hay poco. Entonces, medio ambiente sí, ecologismo también, el Bierzo tiene que tenerlo, pero es necesario esforzarse para que con pequeños pasos, aunque sean pequeños, como decía Gandhi, pequeñas cosas, aunque sean pequeñas, mínimas, pero hazlas. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra aventura y sobre todo lo que trato de impartir para que nuestro Bierzo salga adelante con, por lo menos, que podamos presumir de ello. Ya podemos presumir por lo que tienen, pero es necesario más. Por supuesto, siempre hay que ir avanzando. Sí, cuéntame. No, te iba a contar algo con respecto a lo de Londres, que Londres fue una cosa muy importante para mí porque me hizo confiar en mí. Pero ahí hay una cosa, que es de las mejores aún. Cuando tenía 9 años, yo tenía que ir a apañar leña con mi madre, las sarmientas de la poda, ¿no? Y bajaba en el burro, cargado los mañizos de sarmientos, lo bajábamos para casa desde Pieros o desde la parte de Quilós, pues lo bajaba. Y cuando pasaba con 9 años, bajaba con el burro entero, y cuando pasaba por delante de las escuelas, evidentemente, yo a la escuela iba, pero había días que tenía que hacer aquello, y pasaba delante de los chavales que estaban jugando, y estoy hablando cuando tenía 9 años, hace 70 años. Bueno, pues me remordía, digo, joder, todos jugando y yo trabajando. Y yo tuve reparo en pasar, digo, mamá, yo no voy más. Yo no, pues, me llamaba niño, pues tienes que ir. Y bueno, pues me pasó así una temporadita y ya un día
con 9 años decidí, bueno, pero vamos a ver, me lo dije a mí mismo. Eso para mí fue el punto de inflexión donde ha surgido toda la pequeña historia de Brada. Dije, pues voy a pasar con ganas y presumiendo. Uy, el primer día que lo hice, dice, bueno, voy a pasar tal, y a partir de ahí yo ya creí en mí y ya no me preocupé mucho de lo que dirán. Fíjate, hace, con con 9 años. con 9 años. O sea, es que, vamos, nunca me lo puedo olvidar. Bajando por ahí delante de la iglesia de Cacabelos, estaban las escuelas de don Marcelino, que era el maestro mío, que era un tío muy bueno, y iba cohibido y trataba de ir por otro lado. Esquivarlos, ¿no? O, si iba por delante, el burro era un cabrón. Paraba Hablando- encima. Hablando de burros, ibas con el burro, Era más pero que yo. la cantidad de burros que te has tenido que encontrar en la vida, ¿no? Bueno, el caso y es de que, burradas que te han tenido que El caso es decir. que fue muy bueno, porque eso, bueno, hay miles de anécdotas, pero esa para mí es una de las mejores. Por supuesto. Y es verdad que yo cuando me refiero a esto de la cantidad de burradas que has tenido que estar escuchando cuando esto no es posible, pero qué locura es esta, cómo has creado de la nada tanto, al final las mentes pequeñas siempre piensan pues precisamente en pequeño, y tú siempre has pensado a lo grande sin ningún tipo de miedo, ¿no? Porque has dicho, Bueno, vamos a arriesgar. pues una vez que ya vas andando, hombre, yo tuve que sortear a mi padre, que cuando Lógicamente. yo no había estudiado. Cuando estudié, estaba en el cuarto y suspendí 5. Y me dijo, pues como ahora ya tú ya no quieres más, tienes que ponerte al cargo de una tienda que vi allí, que tenía a medias, que estaba arruinada, y ya ves allí un chaval con 15 años, 15, pues adelante a la tienda, no vendía nada, entonces tenía que inventarme algo. ¿Y qué inventarme? Bueno, pues cambiar, eso lo digo ahí también, cambiar los escaparates todas las semanas, la gente iba. Si Se quedaba entraba una mirando. mujer, una señora de edad o un señor de edad a la tienda, lo atendía a tope, lo atendía a tope. Me decía algún amigo de los que estaban allí, pero Prada, ¿cómo lo atiendes tanto? Bueno, porque yo sabía, fíjate, yo sabía que si atiendes a alguien bien, si le das más de lo que necesita, eso al final te repercute para bien. De hecho, aquella señora que tanto tal, a los 2, 3, 5, 8 meses venía por unos zapatos para su nieta o por unos zapatos para a su marido, para lo que fuera. Y eso, cuando lo interiorizas bien y lo asumes y eso lo traspasas a los demás, eso estás haciendo tu nombre y estás Exacto. haciendo marketing, que Vale. llaman ahora. Sí, sí, Ahora sí, llaman sí. Ya eras un marketing. adelantado a tu época. Hablando de zapatos, el camino se hace al andar y tú lo tenías clarísimo. Cuando voy por ahí te dicen, bueno, no, de hecho en alguna universidad pues le ponen como ejemplo de marketing. A mí, y siempre les digo lo mismo, el marketing es de una sencillez meridiana. Tú trata de atender a la gente bien o hacer lo mismo que te gusta que te hagan a ti, tú extrapolar a los demás. Ya tienes el comienzo de hacer marketing, pero no por nada, simplemente por sentido común. Por supuesto. Prada, yo creo que a esta mesa le falta un vino. Evidentemente. Para y no lo brindar. traje, yo voy a fallo. Pero Vaya falla. es que yo creo que la burbuja de la vida ya en otras ocasiones es el Sí. mismo Prada. Es que llega aquí Bueno, con y si es una champ- energía, una alegría. Claro, y si es champrada ya ni te cuento. Ya sabes que, por ejemplo, supuesto que sí. champrada a la noche cuando llegamos a casa cansado, Flor, yo, a ver, Flor, ¿qué te vas a tomar? Bueno, champrada rosado. Y fresquito y tal, estamos hablando de un día de trabajo. Sí, y que sí. te sales, empiezas allá a las 10 de la mañana y acabas a las 11. Porque esa es otra. Estamos funcionando y manteniendo el tipo gracias al esfuerzo de todo el el equipo. equipo, pero sobre todo de Flor, mi mujer, y hasta de Manuel, mi hijo. De tu O sea, hijo. ya estamos. Porque las cosas no vienen por generación espontánea, las cosas vienen porque las trabajas. Y te Y porque las sudas y porque a pesar de eso también se disfruta. Quiero decir, trabajo, esfuerzo, lucha, sacrificio, sudor y sangre, pero a la vez que eso te conlleve una alegría. Y eso no se paga con dinero. Eso es algo que aún mucha gente no ha entendido. No, es que el trabajo no es ningún sacrificio. El trabajo hay que hacerlo y disfrutando de él, porque si no te gusta y trabajas, la verdad que eso yo no lo veo. Absolutamente. No lo veo bien. Vamos, no lo veo bien, yo lo perdonaría. Y somos privilegiados, ¿no? Siempre lo decimos,
cada uno trabajando en lo que le gusta, haciéndolo al 100% y a tope con esa filosofía. Como tenemos pendiente una merienda, Sí. vamos a descorchar ahí un vinito tuyo que a mí me encanta, el Maceración, que es maravilloso. Y vamos a seguir hablando del segundo tomo porque es que queda mucho camino por delante, mucho camino y además muchas anécdotas, muchísimas. Hay muchas, Se nos está hay pasando tantas. todo volando. Todas esas anécdotas forman parte del conjunto de la vida, o sea, no hay ninguna que sea mejor que otra, hombre, se acuerdan más de alguna que de otra, pero ya la primera parte, son las siguientes primeras páginas, es muy fluido, porque te va llevando sin querer. Tú te vas leyendo y te vas llevando sin querer. Por cierto... ¿Me han dado ganas de llamarte alguna vez y decir, ¿en serio? Sí. No, hay veces que no se puede creer. Pero lo que sí te puedo decir, que el escritor que lo hizo, vamos, el periodista, cuando yo le entregué toda la documentación que tengo infinidad tal, el tío se asustó y no se lo creía. Ha hecho un trabajo bueno de seleccionar. Después, una vez que ya lo tuvo seleccionado todo, que yo lo tenía más o menos en mi archivo, después ya a los dos, para que no haya ni una coma que no sea consecuencia de mi actitud y de mi vida a lo largo del tiempo. No hay nada. De hecho, hay más de 600 fotos entre las dos tomos. Sí, 600. inéditas. Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado muchas veces de leer cosas y te lo tienes que creer. Tú lees y alguien te da un relato y te lo crees. Pero como a mí no me gusta el relato, a mí no me gusta el invento, pues entonces cada cosa que digo o escribimos ahí está plasmada y refrendada por la correspondiente foto. Eso no creo que haya cosas así. Muy pocas, acaso ninguna. No sé si la afirmación será demasiado voluntaria, pero no creo que haya en España una cosa igual. 600 fotos, todas de acuerdo con el texto que está ahí transcrito. Y con esa filosofía de vida. Como dicen, continuará Prada. Te voy a dar un abrazo porque siempre me recargas de energía. Y así da gusto. Pero no te prives. Hombre, por supuesto. Y además le he dicho antes a Prada, oye, últimamente te noto así rejuvenecer, ¿no? Será el resveratrol del vino, de la uva, hombre, ¿verdad? Tienes que estar bien porque sí, porque hacemos cosas, porque no paramos. Mira, estos días estuvimos 6 días en Burgos de Osma, pues aquí, haciendo charlas con los chicos de la universidad, en el Cabildo de la Universidad Laboral, mañana pasado bien los de Bembibre, y estar en contacto con la gente joven, pero en contacto no, tratando de enseñarles esa forma de vida, eso también te da a ti fuerza para pues eso, extrapolarlo a los demás. Por supuesto que sí. Como siempre, orgullosísima de ti, de todo el trabajo realizado y a por el siguiente tomo, ¿eh? Que esto va muy rápido. Ciertamente, todo aún queda por venir. No puede haber una meta nunca, como decía al principio, entonces todo se andará. De momento tenemos 1100 páginas y muchas anécdotas y muchas realidades y sobre todo la segunda parte, muchos escritos míos cuando escribía de filosofía de vida y de realidades concretas, que eso es lo importante. Dichos, de todo. Me lo tengo yo estudiado, ¿eh? Pero como dicen que lo mejor todavía está por escribir y todavía queda una siguiente parte, iba a decir una segunda, pero no, porque la segunda está aquí, así que vamos a por el tercer tomo. Ya está. Vete preparándote, ya está en camino. Por lo menos estamos guardando cosas, interiorizando cosas y además teniendo un archivo cada vez más grande. Bueno, pues nada, a seguir a tope y que nuestro trabajo, no el nuestro, el del conjunto de los bercianos nos haga ver la luz hacia arriba, hacia el infinito. Siempre hay que mirar hacia el infinito y hacia buscar la perfección del medio para arriba, no buscar el trabajo del medio para abajo. Esa es la filosofía que emana de lo que hacemos y de lo que podemos presumir y de lo que debemos seguir haciendo para que nuestra región siga adelante. Desde luego que sí. Como dices, actitud de vida. Prada, pues yo me voy a disponer a ir hasta otro punto del plató donde creo que ya está preparada una grandísima escritora, Espido Freire, que justo la tengo ya en pantalla. ¡Qué bien! Muy buenas tardes, Espido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues fenomenal. ¿Qué tal tu paso por el Bierzo? ¿Ayer estuviste en Bembibre? Por aquí siempre bien. De hecho, estaba escuchando antes a Prada y asintiendo sin que él me viera por esa idea de reivindicar lo que merece la pena
y al mismo tiempo de viajar, de conocer, de contrastar, que es en definitiva lo que hacemos casi todos los que escribimos y los que contamos historias, de una forma o de otra. Y aquí se viene no solamente a contar historias, como es mi caso, sino también a recibirlas y a escucharlas. Y en las dos cosas he quedado muy satisfecha siempre. Y además es como que es una forma de retroalimentarse, ¿no? Tú nos estás dando esa energía a través de tus páginas, pero al mismo tiempo la gente que te comenta, las personas que reciben esas impresiones y también las comparten, creo que es algo más que positivo. Al final eso es medicina para el alma. Bueno, a veces sí y otras veces regresas a casa dando vueltas a algo que has escuchado o a algo que Ujú. has oído o a la intención de aquello que se ha dicho. No siempre, no siempre se aprende, como muchas veces dicen. Me imagino que aprenderás mucho de los encuentros con lectores y demás, pero casi siempre se reflexiona y se pueden sacar conclusiones muy interesantes. El alma humana es enormemente compleja y para los escritores la ocasión de encontrarse directamente con el lector no se da todos los días, ya quisiéramos. Y cuando eso ocurre hay que aprovecharlo y hay que agradecerlo. Por supuesto que sí, y es más, muchas veces, tanto que estamos aprendiendo, ¿no? Constantemente, también es importante desaprender para dejar ese hueco para nuevas emociones. Sin embargo, creo que, nunca mejor dicho, en estos días, ya lo hemos comprobado con tu diccionario de pesares y amores, claro, nos damos cuenta que no estamos gestionando muy bien algo que nos invita la lectura, que son las emociones. Está todo, dicen que está todo escrito, pero no está todo sentido ni interiorizado, ¿no? Y esto, la verdad, que nos hace romper un poquito los esquemas. Este diccionario es en realidad un libro de relatos, es Ujú. decir, no funciona como un libro ni de autoayuda, ni de tampoco una especie de recurso psicológico para ayudar a quienes están pasando por algo tan complicado como es el desamor. Pero lo cierto es que los cuentos y los relatos nos sirven para interiorizar que lo que le está ocurriendo a un narrador o a un personaje a lo mejor es lo que nos ha ocurrido a nosotros, o a lo mejor es lo que deseamos que nos ocurriera. Y esa Sí. reflexión de la que tú hablas, esa necesidad de hablar y de escuchar y de sentir, creo que muchas veces nos viene más de la mano con la ficción y con la literatura que con la propia realidad. Nos permite evadirnos y soñar y nos permite también tomar distancia. Aquí, desde la A de Aullido hasta la Z de Zarpazo, lo que encontramos son distintos cuentos en los que sus protagonistas sufren, aman, se reconcilian, se han aburrido, están destrozados, vuelven a recuperar la esperanza y cada uno de ellos nos ofrece una pincelada distinta de ese complejo mundo de las relaciones humanas Sí. entre mujeres y hombres, con uno solo, con su ex, con alguien que ya no está pero que continúa presente en nuestra vida. Es decir, todas las posibilidades que puedas imaginar de experimentar el amor y de experimentar también el desamor. Absolutamente, ¿no? El misterio de por qué somos amados o por qué no somos amados, ¿no? Que es también lo más desgarrador. Claro. Y, y sobre todo las preguntas que quedan en el aire, aquello que quizás debiéramos haber preguntado en su momento, pero que aparece años más Ujú. tarde, Lo que o quedó las por decir. conclusiones, eso es, o las conclusiones que sacamos tan a destiempo, o aquello que nos hubiera gustado decir y que eh, la cólera o la rabia o el miedo a herir no se dice. Ayer en el debate que mantuvimos con el club lector, Ujú. fue muy interesante descubrir cuáles eran las reflexiones y las preguntas de cada uno de los lectores, porque, por supuesto, cada uno nos lo llevamos a nuestro terreno. Y a veces me decían, es que pocas relaciones de tu libro se salvan. Y yo decía, bueno, ¿y cuántas de las que conocéis a largo plazo se Efectivamente. salvan? Es decir, ¿en cuántas no hay que trabajar? ¿En cuántas no hay Claro. que, cuántas se llevan a cabo sin esfuerzo, ¿no? Mi abuela decía que lo que es de cada uno no se lo lleva nadie, Ujú. ¿no? Y es cierto, ¿Qué razón pero tienen también las es abuelas? siempre, pero también es cierto que cuando los dioses quieren castigarte, cumplen tus deseos, responden Ujú. a tus plegarias, de manera que cuidado con el equilibrio entre Sí. esas dos cosas. Exactamente, y cuidado con lo que se desea, ¿no? En estos 27 capítulos nos damos cuenta que al final son historias de vida, también es un poco espejo porque en algunas de ellas es como sentirse totalmente reflejado
y el ser humano, al fin y al cabo, lo único que desea es algo que siempre anhela, es el amor, ¿no? Y cuando llega el momento en el que todo se acaba, que hay que ponerle un punto y final, también es un momento para reflexionar, ¿no? También es un momento incluso de mandarlo todo al carajo. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Antes de mandarlo todo al carajo y antes de darnos cuenta de que lo que queremos es, en cierta medida, el amor, hay que ser consciente de qué tipo de amor queremos. Ujú, Algunos confunden el amor con la adoración, otros exacto, con el o el deseo, deseo, claro. otros con la sumisión, Ujú, otros con el estatus, otros con el compromiso por parte del otro, pero no necesariamente el propio. Es decir, si hay 27 historias y podría haber muchísimas más, ¿no? En este libro es porque, sí, en teoría lo fácil es decir que todos buscamos amor, pero ¿qué pero amor? amor es una palabra con distintos pliegues, con distintas capas y con distintos significados. Y sobre todo, dependiendo de la edad que tenemos, dependiendo de cuáles sean nuestras circunstancias, el amar a la misma persona implica cosas también distintas. Ujú. Imagínate si no ha habido poetas en el mundo y si no ha habido escritoras, escritores que a lo largo del tiempo, artistas, cantantes, que han intentado desentrañar cuáles son todos estos misterios. Y continúa siendo un misterio. Y ¿Por qué no continúa. nos quieren? ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué en un momento determinado aquello que resultaba tan real se ha desvanecido? Y Ujú. ya no hay nada, ¿no? No hay nada más que la rutina o que el dinero compartido, que unos hijos o unos nietos incluso, ¿no? Y como a mí siempre me ha molestado mucho que el amor tenga una especie de tono rosa y de corazones rojos flotando alrededor, me parece que es mucho más interesante la realidad que el mito, pues aquí intento ahondar, meter un poco el El dedo dedo en en la la llaga. llaga. Exactamente, es más divertido, ¿no? Sí, absolutamente. Y es más, aún nos estamos preguntando por qué es un sentimiento universal que cada persona interpreta de una forma y que tantísimas personas, escritores, artistas, músicos, escriben sobre él, ¿no? En muchas ocasiones ese gran desconocido que cada uno puede interpretar a su forma. El caso es que no hay nada más divertido que poder leer estos 27 relatos y ponerse en el punto de mira de cada relato, ¿no? Porque dice mucho, ¿no? Y al fin, al cabo, no sé si también están inspiradas en historias de vida de personas que te hayan llamado la atención esas vivencias, mensajes determinados para ciertas personas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Porque también eso es como una... sí, sí, es como si fuera una catarsis en muchos casos. Bueno, te puedo decir, para evitar ya todo tipo de cotilleo, que autobiográfico no hay prácticamente nada, por no decir nada. Pero sí hay muchas historias Eso que es o me muy han interesante. contado, o me han contado por el camino, o he escuchado de pronto poniendo la antena en un restaurante, o que Eso he es maravilloso. completado en la conversación típica que alguien tiene en el móvil, en el metro, y que se está enterando todo el vagón alrededor. Bueno, yo vivo en Madrid y por lo tanto el uso del metro es muy cotidiano, ¿no? Y a veces se han tomado una pequeña nota o Ujú. sencillamente te impresiona tanto que te lo llevas a casa y le das una vuelta, ¿no? Muchos de ellos están extraídos de situaciones reales, no mías, como digo, mi vida no es tan interesante que me gustaría, pero no, no es así, ¿no? Y en ocasiones ha habido lectores que me han dicho que daba la impresión de que hubiera conocido su vida, ¿no? De que hubiéramos tomado un café y que me hubieran contado qué es lo que ha ocurrido. Pero es que en el fondo nos creemos muy originales y por desgracia no lo somos tanto. Menos Eh, Prada, que sí que lo es, y que obviamente ha tenido todo tipo de experiencias con burro, sin burro, con todo sí, lo que había, ¿no? Ha muy narrado muy bien, de auténticas. hecho, la superación de qué significa la crítica ajena, qué significa lo que los demás opinen de ti. No, no todos lo consiguen, tampoco en el amor. ¿Cuánta Ujú. gente no continúa con una persona o no se enamora o no por el qué dirán y por el que no es la persona que el resto de la gente dicen que es la adecuada? Pero bueno, independientemente Muy de eso, todos cierto. creemos que somos muy diferentes. En el fondo, casi todos vivimos experiencias muy únicas, pero también muy comunes. Y eso es lo que permite a los escritores y a los artistas que podamos hablar de todos, hablando únicamente de unas pocas historias, ¿no? Ujú. Desde luego que sí. En otras ocasiones, cuando preguntamos a algún artista acerca de la letra de una canción o canciones que son muy famosas y las conocemos todos y pensamos, ¿esto estaba inspirado en ti? Y ellos te pueden responder
realmente algo tan fácil como está inspirado en la vida de cada persona, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros de una forma determinada hemos experimentado algo similar y lo bonito es compartirlo, ¿no? También el acto de generosidad a través de las letras, que es algo muy importante. Cada vez que abro un libro, lo que más me gusta, el primer impacto es olerlo, ¿no? Es como esa sensación de esta historia tiene buena pinta. ¿A qué huele el futuro? ¿A qué puede oler el momento presente? ¿No? Pues es algo que se tiene que compartir y es algo que me imagino que habrán disfrutado todos los lectores en Bemvibre. Espero que sí. De todas maneras, fíjate qué curioso, lo que tú dices es cierto, pero hay una tendencia en los últimos años en que posiblemente porque estamos acostumbrándonos a que las vidas de personas muy conocidas o famosas o que son famosas por hacer esto precisamente se retransmitan casi en directo. Entonces, muchos artistas ya no huyen o ya no dicen esto está inspirado en la vida de mucha otra gente. Esto le pasó a una amiga, ¿no? Sino que lo que dicen es que de una forma muy clara dicen que es su propia experiencia, que es su propia vivencia. En las últimas semanas, de hecho, hemos tenido muchos ejemplos de historias que se han filtrado, de personas muy conocidas que se han filtrado o bien a la prensa o bien a través de canciones o de declaraciones en las que sabemos perfectamente que se está hablando de cuestiones autobiográficas. Ser Está cambiando implícito. la idea de privacidad, está cambiando la idea de compartir las emociones. Y aunque en este caso, como te digo, en mi caso concreto no hay un elemento autobiográfico, muchas personas consideran que es un mérito hablar de lo que se ha sentido. Eso es curioso porque sentir en sí mismo no tiene un mérito artístico. Necesitamos una elaboración, una envoltura y muchas veces un trabajo literario, un trabajo o musical o artístico Sí. para que eso que tú, yo y mucha otra gente antes que nosotros y después que nosotras ha sentido, para que tenga realmente un peso y un valor. Pero ahora mismo se están confundiendo en cierta medida también esas Mm. cuestiones y están llevando a cosas muy interesantes. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la intimidad? ¿Qué compartimos? ¿Qué no? Qué buena reflexión, ¿no? Es cierto que hasta ahora había muchas temáticas que quizás estaban mal vistas, hablar de ellas, y también es como una forma de romper drásticamente con ciertos prejuicios, ¿no? Ujú. Al fin y al cabo, también quizás el contar experiencias también puede ser incluso hasta una labor de marketing o también hemos comentado una catarsis. Lo que sí que está claro es que al final, si tú quieres compartir y también exteriorizar algo que te ha ocurrido, también estamos hablando de cómo lo haces, con qué calidad lo haces. Porque la catarsis en sí misma sirve para ti, Exacto. pero si el otro, la otra, el espectador, el lector, el oyente, quien sea, no siente lo mismo que tú estás transmitiendo, ya no es catarsis, es la imposición narcisista de tus propias emociones. Y ahí es lo que muchas veces en esa saturación constante de actualidad y de exposición mediática mostramos un rechazo. El equilibrio es delicado. Todo artista, de hecho, tiene un ego marcado y muchas veces un narcisismo también centrado en ese elemento artístico, pero yo creo que tiene la empatía ahí, que es un elemento que tú has mencionado, junto con la capacidad de entender al otro más que a ti misma, al otro entendido como el espectador, como el lector o como el destinatario de todo aquello, ¿no? Tiene que primar por encima del deseo de a toda costa contar tu propia historia. Más o menos por ahí van los tiros, Desde en luego. una generosidad hacia el otro más que en una necesidad de imponer cuál es tu versión. Qué buena lectura. La verdad que creo que es un auténtico regalo el poder compartir contigo esta charla, porque sé que hay muchos lectores que ayer quedaron encantados contigo, pero hoy también vamos a esclarecer, ¿no?, otro punto de vista de las letras y, como dicen, la aventura continúa. Siempre estás metida de lleno en diferentes historias. No sé si nos puedes adelantar un poquito el trabajo que estás realizando ahora y en que estás inmersa en estos momentos para poder seguir y poder también tener un poquito constancia de lo que estás preparando. Les pido. En un mes exacto, el día 22, aparece un ensayo que recorre la historia de las mujeres a través de 100 distintos objetos.
Qué Es una interesante. disciplina que ahora mismo está muy de moda, sobre todo en el mundo anglosajón, pero que yo sepa, en España es la primera iniciativa como tal que se lleva a cabo. Entonces, desde el Paleolítico hasta la más rabiosa actualidad, lo que hago es una especie de exposición en una vitrina en la cual vamos a ir recorriendo cada uno de los hechos. El último libro, como lo estás mostrando ahora en Ujú. pantalla, era un libro para niños en el que se hablaba de los cuentos sin endulzarlos, muchas veces incluso con ese punto sádico que hemos Sí. intentado eliminar para proteger a los niños y, bueno, contextualizaba qué era lo que iban a escuchar y de dónde venían esas historias. Y esperemos que este año haya nueva novela, pero vamos a ver cómo me da la vida y el tiempo. Y bueno, y para quienes quieran releer o leer obra antigua, estabas mostrando también un Sí. vistazo a mi página web y a mi propia obra. Son Irlanda, ya... uno de mis libros preferidos Ah, de mi muchas gracias. adolescencia. Por eso te digo que también es un auténtico regalo. Después de todo este tiempo, jamás me hubiera imaginado poder charlar contigo. Así que, qué Pues qué maravilla. ilusión encontrarme por mi parte con una lectora de Irlanda, de forma que también es mutuo. Es decir, tú te encuentras conmigo, pero eso significa que yo de pronto me encuentro contigo y todo aquello que intenté cuando estaba escribiendo Irlanda, tú me lo devuelves y me lo devuelves multiplicado. Pues muchísimas gracias, Espido. Y muchas gracias sobre todo por poner en valor el mundo de las letras, el valor de la palabra y la palabra honesta, ¿no? Eso es, creo que es lo más que nos podemos llevar una tarde como esta, un martes 24 de enero. Espido, estamos en contacto y como sabes, El Bierzo es tu casa. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Un besito. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Continuamos, seguimos con más actualidad y por supuesto con alguna sorpresa que teníamos preparada, así que vamos a arrancar con una conexión con Carlota Santos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Nos buenas escuchas bien? tardes. Muy bien. Te escucho bien. Fantástico. Vamos a dar una buena noticia y es que tanto que hoy estamos promocionando el Bierzo y estamos promocionando los valores que nos ofrece esta tierra, has ilustrado una baraja del tarot con los mayos de Villafranca. Creo que es algo súper bonito y al mismo tiempo muy especial, muy mágico. Podemos decir que tú tienes familia en Corullón y en Villafranca, ¿no? Aunque hayas nacido en Madrid, tienes un trocito del Bierzo contigo. Sí, yo, como dices, ya nací en Madrid, pero mi familia es del Bierzo y yo he pasado todos los veranos de mi niñez y mi adolescencia allí entre Corullón y Villafranca, o sea que sí, me considero berciana, la verdad, en gran parte. Por supuesto que sí, además creo que es algo único y diferente en la ilustración que has hecho de algunas cartas del tarot inspiradas en los mayos, ¿no? Que es de las pocas fiestas que quedan vigentes y activas en Castilla y León. Sí, yo, bueno, ilustré el tarot para Fournier y como que yo me inspiré mucho en diferentes tradiciones folclóricas para dar vida a cada carta. Y una de las tradiciones de fiestas del Bierzo que yo he vivido desde muy pequeña y una de las fiestas así más llamativas que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención es la de los mayos. Y quedó reflejado, pues, por ejemplo, en el Rey de Bastos, que es literalmente la vestimenta de hojas tan característica que, bueno, pues que decidí hacerlo así Son súper originales, a ¿no? mi tierra. Desde luego, y has vendido más de 20.000 barajas por todo el mundo. Sí, bueno, muchas gracias. Yo Esa... lo que hago es eso. No tenemos muy buena conexión, creo, pero vamos a intentar alinear los astros para que... Sí, no sé si me... Sí, ¿ahora? ¿Ahora ¿Nos me escuchas bien, Carlota? Ahora sí. Genial. Me has dicho... Ana, lo último no te he oído, disculpa. Sí, que has vendido 20.000 barajas por todo el mundo, es increíble, ¿no? Y además que actualmente estudias arquitectura, pero ya has estado trabajando para diferentes marcas, diferentes empresas más que conocidas.
y todo comenzó con una pasión, ¿no?, por la ilustración y por una inquietud. Cuéntanos. Mientras yo estaba estudiando arquitectura en 2020, a raíz del confinamiento, comencé a compartir mis ilustraciones y mis dibujos en redes sociales, un poco como vía de escape y como desahogo. Y bueno, pues la verdad es que sí, mi proyecto llegó pues, a mucha gente y a raíz de eso me han surgido muchas oportunidades de hacer diferentes trabajos y entre ellas este. Una auténtica maravilla. Además, podemos decir que en las redes eres súper activa, te sigue muchísima gente de todas partes del mundo, 170.000 seguidores y esto va increciendo, ¿no?, como solemos decir. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Al principio es verdad que sí que se me conocía más en España, pero a raíz de que he podido hacer varios libros ilustrados que se han traducido, pues, y el tarot, que también ha llegado a muchos países, pues cada vez se ha ido haciendo como más grande. O sea que sí, muy contenta, la verdad. Si hablamos de libros, también tienes un segundo libro, Mágicas, ¿no? Es un libro muy especial. Sí, abordo diferentes mágicas. Te escuchamos un poquito mal. Carlota, a ver ahora. También en él muchas tradiciones pues, típicas que he visto en mi canal, arraigo aquí, aunque Alicia también a ti. Vaya. Hola. Sí, estamos intentando recuperar la conexión. Yo os escucho. Abordas diferentes tradiciones, ¿no? De tradiciones del mundo por ejemplo, de la noche de San Juan, diferentes tradiciones arraigadas a la tierra. Claro, o sea, yo trato diferentes, como tú dices, tradiciones, trato de traerlas un poco a la actualidad de mis ilustraciones, pero al final que Mágicas trata de ser un compendio de sabidurías de diferentes lugares, pero la verdad es que me centro sobre todo en la que más conozco, que es al final la de mi tierra, e intento reflejar diferentes prácticas que se siguen haciendo a día de hoy. Creo que todo esto que has conseguido, no podríamos llamarlo mágico, que por una parte sí, es fruto de todo tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu talento, pero un poco de magia sí que tiene, ¿no? Es algo muy bonito. Sí, bueno, yo creo mucho en el poder de compartir y de ser valiente y de emprender y tratar de, pues eso, de creer en ti misma y pues también con un poco de suerte pues poder llegar a compartir y que a la gente le guste lo que haces es algo muy bonito. O sea Desde luego que sí. sí. El autoconocimiento, ¿no? También, por una parte, gracias al tarot, porque hay gente que dice, bueno, esto del tarot es una de las tradiciones más arraigadas en esta tierra y sobre todo en las tierras colindantes como pueden ser Portugal y Galicia, ¿no? La gente antes utilizaba esto pues, para conocer un poquito mejor, ¿no? Pues, cuáles son esas dudas universales, el amor, el trabajo, el camino que elegir, o por ejemplo cuando salen los arcanos, ¿no?, que representan cosas muy determinadas del día a día. Bueno, yo creo que para mí el tarot tiene como muchos puntos de vista interesantes. Por un lado está el punto de vista pues, artístico, simbólico, que a mí siempre me ha sido muy inspirador. Y luego, aunque también está la vertiente predictiva, que es un poco la que comentas tú, y que me parece muy interesante, ¿no? Como todo lo relacionado con la magia, también es una herramienta súper poderosa pues, para analizar temas más de manera introspectiva y conocerte y es una herramienta más, yo creo, para ver las cosas desde un punto de vista distinto y no tan racional. Te puede servir de ayuda. Y es una herramienta muy bonita y además hay muchísimos ilustradores que hacen tarots, entonces puedes adquirir como el que más destacados. Es un mundo como súper bonito y súper amplio. Desde luego que sí, además dependiendo, ¿no?, de la carta que te toque, también es como una enseñanza de vida. Al final se muestra un camino y la libertad de escoger ese camino. Hablamos pues de diferentes imágenes, pero si tú tuvieras que quedarte con una carta, ya bien sea por el cariño con la que has ilustrado esa carta, por el significado que tenga para ti especial, ¿cuál escogerías?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la carta del mundo, que es la que cierra los arcanos mayores, es la número 22, Sí. y es una carta pues, que hice cuando terminé de dibujar los 78 arcanos, porque quería como dejarla para el final de capturar, y resume un poco toda la esencia de mi tarot, del tarot de Carlotides, o sea que creo que diría esa. Qué maravilla. Yo por azar de la vida salió la sacerdotisa, así que creo que es algo también muy, muy bonito, ¿no? Y al final lo que nos está enseñando es que hay que ahondar un poco dentro del ser humano, ¿no? Porque vivimos últimamente de puertas para afuera y creo que gracias a estas enseñanzas tan arraigadas a nuestra tierra podemos seguir descubriendo y creando, Carlota. Sí, estoy de acuerdo. Esperemos que tengas muchísima suerte, que vengas prontito al Bierzo a visitarnos y aquí te esperamos en el plató de la Ocho Bierzo, con nuevas historias. Muchas gracias por invitarme. Un placer, te seguimos muy de cerquita y seguimos compartiendo todo tu trabajo y por supuesto las aventuras que ello conlleva. Nosotros nos despedimos y desde aquí nos vamos a trasladar hasta otra parte del plato donde ya nos está esperando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor Manuel Franco, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Vamos de un lado para otro, pero hoy tenemos muy buenas noticias. Sí. Después de largos años de lucha, por fin podemos decir que ya el centro, el consultorio médico de San Andrés de Montejos estará abierto con la figura de un médico y un enfermero, ¿no? Correcto. Sí, a partir del jueves 2 de febrero se empezará a pasar consulta en horario de martes y jueves de 8:30 a 11:30. Claro, ¿cuántos años os ha llevado poder decir que por fin este centro, que ya estaba perfectamente dotado, solamente se necesitaba la figura de ese médico, de ese enfermero, por fin ya está abierto? ¿De cuántos años? Estamos hablando que la construcción del edificio se inicia en el 2009, se acaba en el 2011, con un presupuesto superior a los 300.000 euros, y desde aquella se acabó el edificio, pero nunca se dotó, sí se dotaron los consultorios médicos, como mobiliario y tal, pero nunca se dotó de personal sanitario. En mi caso es desde junio más o menos que tomamos posesión en 2019, cuando yo me presento con Coalición por el Bierzo. Una vez que salgo elegido alcalde pedaño, sí que es mi objetivo principal es abrir el consultorio médico y me pongo a ello, empezando a subir escalones desde abajo hasta arriba. Además, ese presupuesto, que tenía una dotación de 300.000 euros, está perfectamente habilitado para poder disponer de una función normal de un centro de salud, ¿no? De un medio rural. ¿A cuántas personas va a acoger este consultorio médico? Pues el consultorio médico va a atender a los más de 500 vecinos que somos en San Andrés de Montejos. Lo que tú dices es un edificio de nueva creación, totalmente dotado. Lo único que hemos tenido que cambiar ha sido el cableado de red, pues bueno, había quedado anticuado y había que adaptarlo a las nuevas tecnologías, pero por el resto estaba todo equipado, tanto los baños como la accesibilidad. Sí, como lo todo. hemos visto, además, lo ha hecho Bierzo, lo vimos hace muy poquito y te acuerdas que te comentaba, digo, si es que esto es como para entrar a vivir. Así es. Me imagino que muy contentos. ¿Cuáles son las impresiones de los vecinos? Bueno, pues las impresiones, pues verás, desde hoy que ya ha salido la noticia, pues bueno, ya el viernes empezaron a llegar ya las cartas anunciando a los domicilios de los vecinos, anunciando que se iba a cambiar el médico de familia, porque todo el mundo de San Andrés de Montejos va a pertenecer a la médica que va a pasar consulta ahí. Decir a todo el mundo, porque había uno, oye, y los demás días no tenemos médicos, sí. O sea, es lo mismo que hasta ahora, lo único que van a estar en martes y jueves de 8:30 a 11:30 pasando allí consulta. Si hubiese más necesidad, me han dicho que habría posibilidad de ampliarlo, y en el resto de días y horarios, pues lógicamente van a seguir atendiendo a la gente de San Andrés de Montejos en el consultorio, o sea, en el centro de Picotuerto. Imagino que, aparte de sentir alivio, también es una satisfacción, después de todos estos años de lucha, el poder tener esa posibilidad, ¿no? Y que ya algo sea real y factible. El último año ha sido hasta complicado. Sí, a ver, fue un proceso muy largo, porque nos coincidió la pandemia por medio, cambios en las Cortes, bueno, ha sido un proceso muy largo, pero bueno, al final yo desde aquí le digo a todo el mundo que trabaje, que insista. Para mí es un reto muy personal, estoy muy contento por conseguirlo. Por otro lado, un poco triste por personas que hubiesen podido disfrutar de este servicio desde hace 11 años, 12 años que se hizo el edificio y ahora, por ejemplo, ya no están con nosotros, pero sí que
muy contento de que la gente mayor que veo que va a disfrutar de este servicio pueda tenerlo en casa y animar eso a la gente de que luche por sus sueños, por sus metas, porque si yo me hubiese rendido, porque cada vez que me hubiesen dicho, lo vas a conseguir ahora, no se consiguió de aquella, ahora que no hay médicos, ahora que están cerrando consultorios en todos los sitios, pues hubiese sido imposible. Entonces, que la gente, sea la meta que sea... Persistente. Exacto. Exacto, y sobre todo ya no es un sueño, es una necesidad real. Claro, es una necesidad real, básica y de justicia, porque es que digas, bueno, ahora los vecinos de San Andrés Montejos, el pedáneo ahora quiere que le haga un consultorio médico. Pues hombre, según estas cosas no hubiésemos pedido eso, pero teniéndolo, lo único que era poner el personal sanitario, entonces creemos que era algo de justicia. Por supuesto que sí. Esto a partir del día 3, ¿no? El día jueves 2 de febrero será el primer día que se esté pasando consulta en... De hecho, hoy han estado ya todavía subiendo material y bueno, ya está todo preparado para recibir... Sabemos que es médica y el personal no sé si es enfermera o enfermera, pero bueno, médica ya sabemos que es porque ha llegado la carta anunciándolo y estamos muy contentos. ¿Y qué tendrán que hacer los vecinos a partir de ahora? Pues los vecinos a partir de ahora entiendo que lo mismo que hasta ahora, llamar al centro de salud, te darán cita, y porque como seguimos con el protocolo COVID, pues no se puede ir directamente allí, entonces llamar, pedir cita igualmente y nada, acudir con la cita previa, lo que pasa que en vez de tener que desplazarse a Pico Tuerto, hacerlo en casa. Y también creo que va a mejorar muchísimo el servicio, porque yo hace un mes tuve un catarro y cuando quise, lo primero ya no me cogieron el teléfono. Y cuando quise pedir cita por la aplicación de Saciel Conecta, me enteré que me habían cambiado el médico, y tampoco lo sabía, ya antes de que esto, o sea, porque ya hacía tiempo que no iba al médico, me habían cambiado el médico y la cita más próxima que me daban era para 12 días. Ya el catarro había desaparecido. Claro, exacto. Entonces yo creo que esto, por ejemplo, va a descongestionar también mucho lo que es Pico Tuerto, porque las más de 500 cartillas van a acudir ahí, y no se va a hacer un abuso de las urgencias, porque yo creo que, claro, tú si tienes un catarro, una gripe, y te dan cita para 2 días, o sea, para 12 días después, que ya estaba pasado, o te automedicas, o bajas a urgencias a que te den algo, no vas a estar esperando 12 días para ir a la tienda. Por supuesto, estamos también haciendo otra de las partes más importantes que comentábamos en otras ocasiones, y es dar la posibilidad a la gente joven que se quede en el medio rural, ¿no? Entonces, pues teniendo 2 cosas básicas, que es sanidad y educación, ya podemos avanzar. Así que poco a poco, ¿no? Como dicen, el camino se hace al andar. Claro, hay que ir poco a poco. Nosotros desde que entramos ya hemos puesto la fibra, que tampoco había fibra, el colegio sigue abierto, ahora tenemos el servicio de consulta médico. Sí que es verdad que mucha gente está viniendo y buscando casas para comprar, para reformar, gente con niños, y nosotros estamos encantados de que eso suceda. Solo nos falta que alguien abra un bar, que a día de hoy ya lo único que había... Hacemos un llamamiento, ¿eh? Sí, hacemos un llamamiento, o sea, que la gente que pueda ir, porque es lo que queda ahora mismo, un centro de... porque al final un bar en un pueblo es imprescindible, es un centro de reunión para toda la gente, social. aunque ahora al estar esas horas abiertas sí que se va a poder reunir allí la gente, en la biblioteca y demás, pero bueno, sería imprescindible también tener un bar. Víctor Manuel Franco, vamos a cerrar el magazine con estas buenas noticias. El día 2 lo vamos a materializar, así que esperemos que el resto de la gente que nos está viendo de San Andrés de Montejos también esté feliz, contento y que por fin se haga justicia. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Nos vemos próximamente, y ahora sí, vamos a recordar nuestras redes sociales donde vosotros también podéis participar. Ahí están, nuestro correo electrónico, nuestro Twitter, Facebook, Instagram, cada vez somos más, así que muchísimas gracias. Y gracias a vosotros que estáis al otro lado de la pantalla. Nos vemos mañana. Un besazo. Chao.